Hola chicos, vamos a comenzar con el video número 2. En este video vamos a hablar acerca de la densidad, el peso específico y la densidad relativa. Estos tres conceptos que acabo de mencionar también son propiedades de la materia. En realidad son de toda la materia, es decir, cualquier cosa que tenga masa o volumen tiene densidad, tiene peso específico y debe de tener densidad relativa. Los abarcamos en este tema de los fluidos porque van a ver más adelante que los ejercicios que vamos a resolver pues contemplan en su mayor cantidad a los fluidos. Comenzando con la densidad. La densidad por concepto es la cantidad de masa que existe en un volumen definido o la masa contenida en un volumen definido. Esto, para poder entenderlo, hay que imaginar volúmenes definidos, es decir, por ejemplo, 1 centímetro cúbico. Aquí está este cubito que está aquí. Este centímetro cúbico pues es de 1 centímetro por 1 centímetro por 1 centímetro. Imagínense lo chiquitito. Si ven como referencia su regla, vean cuánto mide 1 centímetro e imaginen que están sosteniendo este cubito entre sus dos dedos. Ahora imaginen que ese cubito está lleno de agua. Si ese cubito lleno de agua lo llevan a una balanza, pues resulta ser que ese centímetro cúbico de agua pesa 1 gramo. Por lo tanto, la relación masa-volumen, que es la densidad del agua, es de 1 gramo por centímetro cúbico. Ahora imagínense, por ejemplo, tenemos algunas mediciones de volúmenes definidos como son el decímetro cúbico. Un decímetro cúbico pues está formado por 10 centímetros por 10 centímetros por 10 centímetros en sus tres dimensiones. Quiere decir que en cada dimensión le caben 10 cúbitos de los chiquitos que son de los de 10 centímetros. En este decímetro cúbico equivale a 1 litro. Quiere decir que, por ejemplo, el litro de leche, el Tetra Pak que normalmente compramos en el súper, contiene un volumen de 1 decímetro cúbico. Y entonces consumimos 1 litro de leche. Ahora imagínense que tenemos 100 centímetros por 100 centímetros por 100 centímetros. Eso forman 1 metro cúbico. Es algo grandototote. Imagínense un cubo, imagínense que está frente a ustedes un cubo grande que mide 1 metro por 1 metro por 1 metro y que está lleno de agua. Si ese metro cúbico lo llevamos a una balanza, pues resulta o vamos a observar que da una masa de 1000 kilogramos. Entonces la densidad del agua en kilogramos por metro cúbico es de 1000 kilogramos por metro cúbico. Estos dos valores que están aquí se los tienen que superaprender porque los vamos a utilizar de aquí en adelante. De hecho, si observan su formulario van a ver que ahí están. Otras características de la densidad o cosas importantes que deben de saber es que ya existen muchas tablas. Yo aquí les agregué una que tomé de internet, pero pueden ir a fuentes como su libro o en algunas otras tablas. Si se van, por ejemplo, del lado de las ingenierías, les van a dar libros que contienen tablas de densidad. Es decir, las sustancias tienen un valor específico de densidad. Nos sirve como referencia para saber qué es una sustancia. Por ejemplo, si tuviéramos una mezcla de sustancias líquidas, solo con determinar su densidad podríamos saber de qué sustancia se trata. Eso es algo muy importante. Y todas las tablas pueden ver que contienen las densidades en los dos sistemas, ¿no? En gramos, centímetros cúbicos o kilogramo y metro cúbico. Ahora, déjenme pongo play a este video. Bueno, en este video ustedes lo pueden ver si descargan la presentación o abren el link de la presentación y se puede ver en este video que el chico está vertiendo 3 líquidos. El primero es algo similar a la miel, el segundo es agua y le agrego un poquito de colorante para que se vea más bonita. Y luego va a agregar un tercer líquido que es el aceite. Como pueden ver, cuando los vierte muy despacito y eso hace que no se mezclen. Al no mezclarse, los líquidos se sobreponen uno sobre otro de acuerdo a su densidad. Es decir, el líquido que es más denso, que es la miel, se va hasta abajo,
luego el agua y luego el aceite, que tiene menor densidad. Luego echa algunos sólidos, el primero fue una moneda y al ser más denso que incluso la miel, se va hasta abajo del recipiente. Luego el pedacito de plástico azul se queda en el aceite, quiere decir que tiene una densidad inferior a la del aceite, pero superior a la del agua, por eso se recarga en el agua como si fuera una mesa. Luego la zanahoria se queda en el agua, quiere decir que tiene una densidad similar a la del agua, pero inferior a la de la miel. El clavo, similar a la moneda, se va hasta abajo. Y ahora el corcho se queda más o menos como la mitad en el aceite y la mitad en el aire, ¿no? Eso quiere decir que tiene una densidad muy, muy similar a la del aceite. Esa es una columna de densidad que nos permite también comparar densidades entre sustancias. Ese podría ser un experimento interesante que pueden hacer en casa. Digo, no es obligatorio, pero creo que es algo que podrían hacer sin utilizar demasiados recursos. Pueden utilizar un vaso muy chiquito donde puedan vertir algunos líquidos que quieran ver cómo se acomodan de acuerdo a su densidad. Bueno, ahora el peso específico es una propiedad, otra de las propiedades de la materia, que compara el peso entre el volumen de una sustancia. Se parece mucho a la densidad. En lugar de que aquí diga masa, dice peso. Quiere decir que estamos involucrando a la gravedad. Otra forma de determinar el peso específico es multiplicar densidad por gravedad, porque tendríamos masa por gravedad y también entre el volumen. Entonces el peso específico, digamos que tiene dos ecuaciones. Las unidades del peso específico, pues como lo dice su ecuación, son unidades de peso en newtons para el sistema internacional y volumen en metros cúbicos. Para entender esta propiedad de la materia, podríamos imaginar que sumergimos un bloque en agua y esto va a hacer que el líquido donde lo estamos sumergiendo se desplace hacia arriba. Ahora, ¿qué sucedería si estamos aquí en la Tierra? Pues esperaríamos que desplazara cierto volumen. Pero si estamos en la Luna, va a desplazar un volumen muy diferente. Entonces, hay que tener mucho cuidado que, por ejemplo, el peso específico en la Luna no es el mismo que el peso específico en la Tierra. Bueno, el tercer concepto es el de la densidad relativa y se obtiene dividiendo la densidad de la sustancia, X, la que sea, entre la densidad del agua. Como estamos dividiendo dos densidades, pues esto necesariamente es adimensional, es decir, no tiene unidades, son números solamente. ¿Para qué sirve esta propiedad de la materia? Pues lo utilizamos generalmente para poder diferenciar entre dos sustancias. ¿Qué pasaría si, por ejemplo, aquí les puse en la imagen el alcohol y el agua? ¿Qué pasaría si tenemos un poco de ambas y nos dijeran, no, pues te tienes que tomar uno de los dos recipientes? Y si pudiéramos medir el volumen que tenemos ahí y su masa, podríamos determinar, basados en su densidad, de qué sustancia se trata. Entonces, eso nos podría o nos permitiría comparar, incluso si lo vertiéramos uno sobre el otro, para comparar sus densidades. La densidad relativa, pues por ejemplo la del alcohol es de 0.92. Quiere decir que es 0.92 veces la densidad del agua, es mucho más chiquita. Y en el caso del agua, que ese es como nuestro parámetro de referencia, nos sirve también para imaginarnos. ¿Por qué? Porque el agua es una sustancia que conocemos, que convivimos todo el tiempo con ella. Entonces imaginen que tenemos una sustancia que tiene una densidad relativa de 13.6. Quiere decir que es muchísimo más denso, es 13.6 veces más denso que el agua. Entonces la densidad relativa nos ayuda a comparar valores de densidad de entre algunos fluidos. Bueno, vamos a comenzar con los ejercicios. Solamente aquí aclaro que no son los que vienen en el libro, son ejercicios extra para que tengan mucha más pues oportunidad de practicar en su libro. Y el primero dice: calcula la densidad de 1200 gramos de plomo que ocupan 106.2 gramos sobre centímetro. Que ocupan 106.2 centímetros cúbicos.
Bueno, primero tendrían que identificar los datos. Esto que dice 1200, como son gramos, pues es una masa. 106.2 centímetros cúbicos, pues es un volumen. Y la densidad, pues ustedes saben que se determina dividiendo masa entre volumen. Entonces, este es un ejercicio muy fácil, donde dividimos la masa entre el volumen y el resultado que nos da, 11.3, tiene unidades de densidad de gramos sobre centímetro cúbico. Luego el ejercicio número 2 dice calcula el peso específico de la gasolina y nos dan como referencia la densidad de la gasolina. Entonces el peso específico pues sabemos que lo podemos determinar como peso entre volumen, pero aquí no tenemos ningún dato de peso ni de volumen. La otra opción es que utilicemos la ecuación que dice densidad por gravedad y esta sí nos sirve porque tenemos la densidad y pues ya sabemos el valor fijo de la gravedad, ¿no? Entonces, aquí solamente hay que tener mucho cuidado que el peso específico, como está en unidades de newtons, pues tienen que tener muchísimo cuidado de que siempre la densidad esté en sistema internacional, es decir, en kilogramos sobre metro cúbico. De esta manera, cuando lo multiplicamos por el valor de la gravedad, nos da las unidades deseadas, que en este caso son 6.664 newtons sobre metro cúbico. El ejercicio 3 dice, calcula la densidad relativa del plomo y nos dan la referencia de la densidad del plomo y calcula también la densidad relativa de la gasolina y nos dan la densidad de la gasolina. Como ya vimos, la densidad relativa se obtiene dividiendo la densidad de la sustancia entre la densidad del agua. En el caso de la densidad del plomo, como las unidades son kilogramo por metro cúbico, pues lo más lógico es utilizar la densidad del agua en las mismas unidades, que son 1000 kilogramos por metro cúbico. Y esto nos da una densidad relativa de 11.3. La densidad relativa de la gasolina nos la dan en gramos sobre centímetro cúbico, entonces lo lógico es utilizar la densidad del agua de 1 gramo sobre centímetro cúbico y eso nos da 0.68. El ejercicio número 4 les pide que calculen el peso en newtons de 1000 centímetros cúbicos de leche y da como referencia la densidad de la leche. Bueno, aquí como el peso se relaciona con la masa, pues lo primero que tenemos que hacer es determinar la masa. Para eso, pues de la densidad que sabemos que es masa entre volumen, despejamos la masa, quiere decir que el volumen pasa multiplicando del otro lado, entonces la masa es igual a densidad por volumen. Utilizamos nuestros datos, multiplicando aquí y obtenemos la masa en gramos que son 1030. Algo muy importante es que como nos pide el peso en newtons, pues quiere decir que tenemos que tener la masa en sistema internacional, es decir, kilogramos. Entonces 1030 gramos equivalen a 1.03 kilogramos. Y entonces el peso, pues es multiplicar esta masa por gravedad y obtenemos un peso en newtons de 10.1 newtons. Finalmente, el ejercicio 5 calcula el volumen en centímetros cúbicos de 1.2 gramos de mercurio. Nos dan la masa de mercurio y nos piden que calculemos el volumen. Ahora, el único inconveniente es que la densidad que nos dan como referencia está en unidades diferentes a las de... Ay, disculpen chicos, no sé qué pasó aquí. Nos da en unidades diferentes a las que necesitamos. O sea, aquí tenemos metros cúbicos y nos necesitamos centímetros cúbicos. Entonces, lo primero que hay que hacer es convertir este valor de densidad a las unidades que necesitamos y un tip muy importante que tienen que guardar de este problema es que los valores que están en sistema internacional de densidad son muy grandes, son números muy grandes, por eso es 13.600. Entonces, cuando lo quieran convertir a valores de gramos sobre centímetro cúbico, solamente hay que dividir entre 1000. Entonces yo dividí 13.600 entre 1000, da 13.6 y ya obtuve la densidad en gramos sobre centímetro cúbico. Entonces de aquí, de la ecuación de densidad, despejamos el volumen. A mí me gusta ver como que pasa multiplicando y luego la densidad pasa dividiendo, por lo tanto el volumen es masa entre densidad. Y ahora sí ya puedo dividir la masa en gramos que nos dieron entre la densidad
en gramos sobre centímetro cúbico y eso me da el volumen 0.09 centímetros cúbicos. Bueno, para practicar un poquito más de estos ejercicios, pueden realizar la página 1, 2 y 3 de su libro azul, de la parte gris, en la parte de atrás, para que puedan ver otro tipo de ejercicios que utiliza estos tres conceptos. Una vez que hayan terminado y se sientan súper listos, ahora sí pueden realizar la actividad de aprendizaje número 2, que sí cuenta para evaluación. Eso es todo, chicos. Cuídense mucho, nos vemos.